Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal este comienzo de Buenos semana? días, profe, ¿cómo está? Muy Muy bien, bien, gracias. gracias a Dios. Buenos días, profe. A tener esta semana arrancamos ya vamos a hacer una clase bien interesante para cerrar ideas y poder concretar nuestra propuesta. A la fecha 19 de los 30 posibles, por favor, para que todo el mundo los hagamos y tengamos eh, elaborados. Bueno, eh, Profe, el audio está muy malo, casi no se escucha. Pues suena eh, como distorsionado. Yo creo que es por el internet. bueno, voy a poner el plan B a ver si eso ya un momentico. ¿Aló? Listo, profe, mucho mejor. ¿Mejoró? Ok, Sí, señor. ok, listo. Ahí pusimos plan de datos porque a veces está molestando las redes de los hogares. Bueno, buenos días, ya lo decía anteriormente, hoy vamos a tratar de hacer una clase lo más amena posible. Ya tenemos un borrador de propuesta, de alguna forma ustedes, digamos, hicieron el ejercicio. Hoy vamos a tratar de avanzar un poquito más en esa propuesta, sobre todo en los mensajes, porque pues obviamente una campaña como ustedes lo bien lo saben, es un proceso que les va a permitir de alguna forma generar niveles de conciencia, generar niveles de, digamos, de educación, si así se quiere llamar, en el ahorro y uso eficiente o uso racional del agua. Entonces, por esta razón, ahí están viendo la presentación, todos ven la Sí, presentación. profe, ahí la Sí, estamos señor. viendo. Ok, entonces cualquier cosa me avisan así como me lo hicieron ahorita para que no haya ningún inconveniente. Entonces, les estaba diciendo que la intención es que este proceso que estamos llevando sea un proceso que nos permita entender y evidenciar ese desarrollo de ese pensamiento lógico. Hemos ido partiendo de cosas pequeñitas, las hemos ido ampliando, construyendo, y eso nos está evidenciando una realidad. Esa realidad es entender claramente que todo en la vida es un proceso. Ese proceso tiene que llevarse a cabo para, pues, obviamente, tener un fin exitoso o un buen fin o el cumplimiento de unos objetivos que uno tenga dentro de alguna actividad, alguna tarea, algún trabajo que uno quiera hacer. Entonces, es importante entenderlo, ¿sí? Hoy, pues, estamos en ese proceso de aprender, de apropiarnos de cómo se hace, digamos, unos ejercicios, y lo que nosotros evidenciamos desde el comienzo es irnos dando cuenta de la problemática que a lo largo y ancho de, digamos, de la vivencia que nosotros tenemos puede conllevar la construcción y desarrollo de ideas y de proyectos. Entonces, esta asignatura de desarrollo del pensamiento lógico busca es eso, es evidenciar claramente que ese proceso nosotros lo podemos ir construyendo de la nada. Y hoy ya tenemos una propuesta que sencillamente lo que yo he sido es una especie de guía, de tutor, de orientador, como lo quieran llamar. ¿Para qué? Para que el desarrollo del pensamiento de cada uno, pues, oye, sea una realidad y se pueda llevar a cabo en el inmediato futuro, y que sin darnos cuenta, pues nos demos, digamos, nos evidenciemos que el paso a paso nos va a llevar al desarrollo de una idea que inicialmente de pronto ni la teníamos y que surgió de un problema que lo vimos en un diario
y que en términos prácticos ha permitido, digamos, desarrollar ese pensamiento lógico que nosotros tenemos. ¿Hasta ahí todo es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, teníamos esto, nosotros teníamos que elaborar una propuesta, teníamos dos elementos que a lo largo de nuestro semestre habíamos visto, que eran unas ideas para el ahorro y uso eficiente de agua, habíamos tenido unos enlaces, revisamos una información, hoy tenemos de pronto más claro cómo se puede ahorrar agua, de pronto como me lo han hecho saber algunos de ustedes, ya hay actividades y estrategias que han implementado en sus casas porque se han dado cuenta de que se puede hacer de manera inmediata y ha permitido de alguna forma empezar a que nosotros seamos los primeros que nos hemos empezado a concientizar en el ahorro y uso eficiente de agua como un problema que no solamente estamos viviendo nosotros los ciudadanos de Pereira, sino prácticamente todo el mundo entero. Entonces, hoy es evidente eso. Ese es el primer elemento. El segundo, nos fuimos un poco para mirar el tema de nuestra carrera, o sea, identificar todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, y a partir de allí empezar a mirar cómo nosotros podemos mezclar no solamente la información que cotidianamente nos llega a nuestras redes, sino mirar cómo nosotros a través de mecanismos, estrategias, de información y comunicación podemos empezar a plantear, digamos, una campaña que pueda llevar a que la gente reflexione sobre el uso irracional del agua para que ellos aprendan y de pronto de alguna forma puedan empezar a generar una remediación de ello. Entonces ahí es donde surge una propuesta de ahorro y uso eficiente del agua como una necesidad no solamente de ahorrar el recurso, sino que también puede convertirse en una necesidad de ahorrar recursos económicos en esta situación donde nos hemos venido dando cuenta que los hogares cada día tienen menos recursos económicos y que hoy por hoy cualquier ahorro en los recursos económicos se está convirtiendo y se va a convertir en una alternativa bien importante. ¿Para qué? Para la sostenibilidad de la familia. Entonces, a partir de allí, planteamos generar un ejercicio que ustedes lo tenían que entregar esta semana, la semana pasada, que era una propuesta que permitiera generar esos niveles de concientización y comunicación. ¿Aló? ¿Están escuchando? Sí, señor. Sí, Okay. profe. Sí, profe. Ya lo tenemos ahí, esta semana lo voy a revisar, pero vale la pena empezar como a mirar, digamos, en la lógica, voy a hacer como si ya hubiésemos visto esos trabajos, no lo he visto ninguno, pero digamos como si lo hubiésemos visto. Entonces, ¿qué es lo que uno normalmente, uno encuentra? ¿Sí? Uno lo primero que tiene que evidenciar cuando uno va a hacer una tarea, cuando va a hacer una actividad, cuando va a hacer un trabajo, cuando, digamos, tiene algo que obligatoriamente hacer. Entonces, uno arranca con, primero que todo, buscar en su cabeza cómo organizar las ideas. Y esa organización de esas ideas se denomina una planificación. Entonces, uno sabe que si va a escribir, si yo estoy hablando por teléfono con ustedes y les voy a dictar un número telefónico, lo primero que uno piensa es un papel y un lápiz, o sea, organiza su mente para saber que necesita un papel y necesita un lápiz para escribir eso, ¿sí? Porque de pronto se le puede olvidar, de pronto la memoria le puede fallar. Entonces, ahí empieza uno a conectar esas ideas que de una u otra forma se les denomina en términos técnicos planificación y organización. Y esa planificación y organización uno la puede, digamos, elaborar, escribir, y a eso es lo que se denomina un plan de trabajo. El plan de trabajo son las actividades, acciones, tareas que uno realiza para poder llevar a cabo una actividad. Entonces, uno, por ejemplo, en términos prácticos, ya lo estaba diciendo, uno piensa en cuando me van a dictar el número telefónico en un papel y automáticamente piensa en dónde está el papel más cercano. Si no lo tiene, uno dice, no, lo tengo en el escritorio, lo tengo en la mesa, ¿dónde está el esfero? Busca y organiza el plan de trabajo para hacerlo. Obviamente no lo va a escribir, pero en su mente esos planes de trabajo así tan inmediatos ya los tiene lo suficientemente claro que uno lo que hace es inmediatamente reaccionar, pero la capacidad mental le ha dado la posibilidad de tener los planes mentales, digamos, los planes y organización mental, lo tiene lo suficientemente claro para responder a muchas de las actividades que cotidianamente y diariamente nosotros hacemos.
Entonces, aquí en un trabajo mucho más elaborado, en un trabajo donde estamos construyendo cosas, pues obviamente el plan y la organización de ese plan de trabajo, pues obviamente es mucho más, llamémoslo más técnico, en la medida en que tiene mucho más elementos. Entonces, de ahí que, digamos, el borrador que nosotros hicimos, pues empezamos a colocarle un título, unos objetivos, una descripción básica de cómo era, establecer cómo se iba a desarrollar, como para ir teniendo esa idea y organizar las ideas de lo que es ese plan de trabajo. Pero una vez tenemos ese plan de trabajo, nosotros lo que hacemos es tener unos trabajos previos de información y documentación. ¿Por qué? Porque en la práctica nosotros, si vamos a hacer una campaña, la campaña no es un mensaje, no es que ahorren agua y listo. No, eso es un mensaje. Una campaña es un proceso continuo, ¿sí? Y permanente durante un tiempo que le permita a la gente evidenciar claramente un elemento o algo que le quiere usted dejar en la mente, el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, uno tiene que ir mandando mensajes permanentes que la gente los vaya viendo y que automáticamente se apropien de ellos y les permita reaccionar. Pero para ello, si yo voy a hacer eso, pues yo tengo que tener ese trabajo previo que es tener información y documentación. ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a trabajar ese tipo de cosas? Entonces, ustedes ya han venido trabajando 12 bloques de información. Uno es sobre estrategias de ahorro y uso eficiente de agua y otro es sobre las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación para poder escoger una o varias de esas herramientas y poder a través de esas herramientas transmitir y comunicar e informar, digamos, el mensaje que ustedes tienen. Entonces, yo ya vengo trabajando en esos previos de información y documentación. Ahora viene el tercer elemento que es, o el tercer paso, que podríamos denominar el diseño de acciones de formación y participación. Entonces, yo voy a diseñar cómo voy a transmitir eso y cómo voy a hacer que la gente de alguna forma participe. Entonces, por eso ahí juega un papel importante todas esas redes sociales, porque yo lo que estoy diseñando es una serie de acciones que me van a permitir que mis contactos, mis familiares, mis amigos de diferentes ámbitos, pues ellos puedan empezar a participar. Lo primero que van a hacer es en la casa o en la familia, saber si le van a mandar a unos likes que le digan a ustedes, uy, qué bien, chévere, por ese mensaje, porque es un mensaje que de alguna forma todos inconscientemente estamos apoyando que las condiciones ambientales de nuestro planeta mejoren. Entonces, ¿qué esto le puede servir a uno para poder ir diseñando esas acciones que van a permitir comunicar para concientizar y de pronto educar o capacitar? Bien, el siguiente paso es el desarrollo de esos contenidos, de esos estudios, de esas investigaciones. Entonces, lo que yo hago sencillamente es, yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer, entonces yo voy a transmitir una serie de mensajes en Facebook o en Twitter o en YouTube o en la plataforma que ustedes hayan escogido. Entonces yo tengo que desarrollar eso. Entonces yo ya tengo la idea, ahora tengo que pensar cómo la voy a hacer, qué equipos voy a utilizar, cuáles son los guiones, cómo voy a armar todos los elementos para desarrollarlos, para poder grabar esos mensajes, para poderlos diseñar, mirar Excel, digamos, todos los elementos que ya están dados. Y ahí sí llegar al último paso, que es poner en marcha, digamos, esas acciones formativas o comunicativas que nosotros tenemos. Entonces, hay una serie de pasos que nosotros, digamos, nuestro modelo mental y nuestra estructura del pensamiento organiza, que sin darnos cuenta es más o menos esta secuencia que nosotros hemos venido dando. Uno planifica en su cabeza, verifica la información que tiene, diseña de alguna forma, digamos, la respuesta a lo que vas a hacer, la desarrolla y una vez la tiene ya lo suficiente, la pone en marcha. En muchos de los casos, como lo dije al comienzo, en las actividades cotidianas y diarias se hace en fracciones de segundo porque nuestra mente tiene esa capacidad.
¿sí? Pero ya en trabajos un poco más elaborados, en el tema donde ya empieza un poco a jugar un papel importante, digamos, el elemento intelectual, el momento de desarrollo de otra serie de circunstancias o de cosas que desconocemos, pues obviamente tenemos que ir construyendo esto paso a paso, que es más o menos el esquema mental que todos tenemos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces, hay dos elementos que juegan un papel. Aquí a la mano derecha tenemos un elemento que nos dice planificación y planteamiento, establecemos lo que son las redes y eso pues obviamente nos va a permitir de alguna forma poder digamos, hacer esto que está en el centro, que es tener un diagnóstico claro de lo que es el problema, ya lo tenemos, nosotros identificamos que en los hogares hay un desperdicio de agua, ese desperdicio de agua estaba generando unas consecuencias no solamente desde el punto de vista ambiental por la escasez que hoy está viviendo, empezando a vivir el planeta, por la escasez del agua, sino porque nos toca pagar los residuos del agua y eso en cierta forma también es un problema. Entonces, hemos hecho de alguna forma un estudio de viabilidad en el sentido de decir, oiga, ¿será que yo tengo la capacidad técnica? ¿Será que yo tengo el conocimiento? ¿Será que yo puedo hacer eso? ¿Será que eso tiene algunos costos? Entonces ya lo hemos dado, ¿por qué? Porque decimos, oiga, yo sí puedo tener la capacidad, las redes yo las tengo, son de libre uso, libre disposición, yo puedo tener ya los mensajes, las estrategias, yo puedo saber cómo puedo hacer, tengo una red de amigos, de conocidos, de familiares, o sea, sin darnos cuenta, hemos hecho un análisis, digamos, que es lo que comúnmente se denomina un estudio de viabilidad y lo hacemos viable. Entonces, ya una vez vimos esa viabilidad, elaboramos esta propuesta, que es lo que nosotros hoy tenemos. Ahora viene el proceso de mirar cómo ejecutamos las tareas para desarrollarlo, justificar desde algún punto de vista la acción y obviamente ponerla en marcha como está en el lado izquierdo. Entonces, es como toda la secuencia de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿para qué? Para que en la práctica obtengamos unos resultados de alguna forma significativos. Para poder hacer, digamos, todo ese proceso, existen unos valores que bien son importantes. Toda campaña de concientización lo que busca es, digamos, resignificar valores que en muchos de los casos nosotros los hemos perdido. Hay muchas personas que como no les cuesta el agua, pues obviamente no le dan un valor al agua y lo dejan desperdiciar. Vemos que nosotros vamos muchas veces caminando y vemos que hay mangueras abiertas, hay regueros de agua, hay rupturas de las redes de acueducto y vemos que no, como que nadie se pregunta o a veces uno mira y dice, ay, toca avisar, pero ahí queda. Entonces, un poco lo que estas campañas de concientización o de educación, de formación en lo que se conoce, digamos, entre comillas, como, digamos, las propuestas ambientales, pues tienen esa resignificación de volver a darle una concepción a lo que denominamos nosotros valores y en la práctica tenemos que trabajar en esos valores. ¿Para qué? Para que de alguna forma las circunstancias que hoy viene la sociedad las replanteemos, las reorientemos, las redirigamos ¿a qué? A mejorar condiciones. Entonces, ahí parten de elementos fundamentales, como son los valores sociales y económicos. Entonces, uno si quisiera, digamos, empezar a mirar la campaña, pues una campaña de este tipo puede llegar a personas que tienen modelos culturales, que tienen, digamos, patrones sociales diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque sin darnos cuenta nosotros tenemos unos estratos socioeconómicos que de alguna forma han marcado tanto esos modelos culturales como esos patrones sociales. Entonces, eso hace que en la práctica, pues obviamente se empiecen a ver diferencias dentro de lo que es, digamos, las sociedades. Entonces, ahí tenemos que empezar a mirar, digamos, esos elementos, ¿para qué? Para que de alguna forma lo que nosotros vamos a hacer pues tengan los suficientes elementos prácticos que contribuyan a que esas personas entiendan y comprendan el mensaje y empiecen a cambiar su formación. El segundo elemento son los valores ambientales que podemos tener. Aquí estamos trabajando con un tema que es el agua. Entonces, en muchos de esos casos, todos creemos que el agua no se va, es un elemento un recurso natural que no se agota.
Y lo que hoy nos estamos empezando a dar cuenta es que el agua, si bien es un recurso natural, es agotable, se está agotando. Y se está agotando, ¿por qué? Porque nosotros hicimos un mal uso de ello. Entonces, es un segundo valor que nosotros tenemos que, de alguna forma, empezar a devolver a que la gente entienda que nosotros somos los que le estamos haciendo daño al planeta y como le estamos haciendo daño al planeta, tenemos que entender de que hay que disminuir muchas de las acciones, actividades que nosotros hacemos, ¿para qué? Para mejorar las condiciones. Y el tercer elemento son los valores culturales y patrimoniales, o sea, entender claramente que si bien a nosotros nos llega un agua a la llave de nuestra lavaplatos, a nuestra llave de nuestros lavamanos, a nuestros sanitarios, hay toda una serie de elementos culturales y patrimoniales que han conllevado a eso y que muchas veces nosotros no los valoramos. Entonces, esos elementos, de alguna forma, nos han permitido a nosotros tener una situación social que se podría decir un diagnóstico. O sea, no valoramos, no valoramos como persona muchos de los elementos que tenemos, no tenemos una conciencia clara de lo que son los recursos y en muchos de los casos los patrones sociales y culturales los hemos, digamos, dejado de un lado. Entonces, de ahí que las campañas de concientización y de educación en temas ambientales, pues jueguen un papel fundamental y esencial estos elementos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, Sí, profe. Pues vemos dos elementos fundamentales, un diagnóstico social que fue el que vimos ahorita tratando de incluir los valores y una viabilidad técnica, es cómo desde el punto de vista técnico yo puedo hacerlo, entonces ya lo vimos, yo tengo una información tanto de estrategias de ahorro y uso eficiente y tengo las redes sociales que son de libre acceso, que son herramientas de la tecnología de la información y la comunicación que yo puedo darlos. Entonces, la idea es juntarlos para identificar y priorizar unas ideas y a partir de allí elaborar esa propuesta que la he denominado de propuesta de educación ambiental o de concientización ambiental. Entonces ya tengo, digamos, una visión clara y esa visión me va a ayudar a qué? A que de alguna forma yo empiece a avanzar. Entonces la intención es, digamos, orientada hacia dónde va. Yo ya tengo claro, digamos, el propósito porque lo acabo de escribir, cuál es mi objeto. Mi objeto es, de alguna forma, hacer que las personas entiendan, comprendan y aprendan la importancia del recurso hídrico y a la vez, pues obviamente, disminuyan el costo de lo que ellos gastan utilizando el agua. Entonces ya lo tengo claro, entonces lo que me va a permitir es, obviamente, hacer realizable el proyecto. Entonces, voy a ponerlo en marcha. ¿Para qué? Para que dentro de un futuro próximo pueda hacer una evaluación progresiva de esas acciones y mirar el resultado que de alguna forma yo voy a obtener. Entonces, eso es lo que nosotros hemos denominado el impacto. Entonces, estos tres puntos son los que nos van a permitir desde algún punto de vista ver y establecer, aquí tengo ya la orientación que yo voy a darle, ya la tengo claro la propuesta, esto lo voy a hacer realizable para el segundo parcial y lo voy a evaluar e mirar el impacto en la tercera evaluación. Entonces yo tengo, digamos, un resultado y lo que hice fue, partimos prácticamente de la nada, fuimos construyendo algo y vemos cómo el desarrollo del pensamiento lógico de las personas en torno a una idea va creciendo a lo largo del tiempo en un proceso constructivo de desarrollo que le va a permitir, obviamente, poder obtener los resultados. Y eso es lo que, en términos prácticos, el ejercicio académico que nosotros estamos haciendo es para que ustedes visualicen que de la nada pueden surgir grandes elementos que pueden llevar a conllevar a que al éxito de las personas, a que de alguna forma algo que era incipiente, algo que no tenía sentido del pronto al comienzo, ya con el tiempo empieza a coger una imagen y esa imagen le va a permitir de alguna forma obtener unos resultados que en la práctica van a ser bien interesantes y bien importantes. Entonces, ¿cómo crear una campaña de comunicación como la que estamos dando? Entonces, tenemos una serie de pasos que bien vale la pena repasarlos y a partir de allí poder ir visualizando lo que yo estoy haciendo. Entonces, primero es definir y cuantificar objetivos. Entonces, yo hasta ahora estoy planteando esos objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Es elaborar
una campaña de comunicación o de concientización que permita generar el ahorro suficiente del agua. Digamos, yo puedo tener como ese objetivo, ¿sí? Escoger el público objetivo. Entonces, ¿a quién va dirigido? Como es a través de redes sociales, yo lo voy a dirigir inicialmente a la red de amigos, de conocidos, a las personas que de alguna forma yo tengo, digamos, más cercano y le va a permitir llevar ese mensaje. Seleccionar los medios de comunicación. Entonces yo voy a decir, oiga, yo lo voy a hacer por Facebook, lo voy a hacer por Twitter, lo voy a hacer por Instagram, lo voy a hacer por YouTube, lo voy a hacer por una página web, por la forma que ustedes tengan establecido. Ya tengo ese tercer paso. Vamos al 4, vamos a definir el plan de acción. Entonces, yo tengo que aquí ir construyendo cuáles son, digamos, las acciones, las tareas que yo tengo que hacer. Entonces, yo ya tengo, digamos, claro los tres primeros. Aquí es donde tengo que empezar a construir, por ejemplo, los mensajes que voy a enviar en esa campaña, qué herramientas necesito, cuándo lo puedo hacer, cómo se hace, porque en muchos de los casos yo voy a grabar un videoclip, por ejemplo, y no sé exactamente cómo se hace, entonces tengo que preparar dentro de ese plan cómo lo voy a hacer, el equipo que voy a utilizar, las luces, verificar el sonido, etcétera. Entonces ahí tengo que establecer, digamos, ese plan. Y en ese ejercicio, pues obviamente juega todo lo que estábamos viendo al comienzo, que es esa planificación y organización de las ideas para ponerlos en marcha. Después de eso, pues obviamente viene el diseño y de los contenidos del mensaje. Entonces ahí ya están un poco los guiones de qué voy a hacer. O sea, voy a decir, en este primer mensaje voy a llevar esta idea, en este segundo mensaje voy a llevar esta otra idea, y así sucesivamente tener una serie de contenidos de los mensajes para poderlos yo realizar. Después viene todo lo que es, digamos, establecer el presupuesto, cuánto me puede costar. Aquí lo estamos haciendo tratando de utilizar todas las herramientas que tenemos, un computador, nuestro celular, el internet, y tratamos de que no tenga ningún costo. ¿Para qué? Para que podamos evidenciar que muchas campañas pueden surgir prácticamente sin recursos, solamente el recurso es el recurso humano y, lo más importante, la iniciativa y el deseo de cada uno de nosotros. Después de esto, hay que asignar responsables. Aquí no tengo equipos, lo tengo que hacer yo, o sea, el único responsable es cada uno de ustedes, y a partir de allí, una vez establezca yo todo lo que tengo que hacer, voy a definir unos instrumentos de medición y control. ¿Para qué? Para poder mirar el impacto que esa campaña se ha dado. Y a partir de allí estamos listos. ¿Para qué? Para lanzarnos. O sea, son una serie de pasos secuenciales que, si repasamos todo lo que hemos visto a lo largo de estas 7 semanas, era lo que nosotros veníamos haciendo. Nos hicimos preguntas, después de esas preguntas hicimos una especie de respuestas a esas preguntas, después de esa respuesta hicimos un mapa mental, después de ese mapa mental hemos venido incorporando información y estableciendo cómo aprendemos, cómo hacemos que cada cosa se vaya incorporando. Y hoy ya estamos, mire, en ese camino que hemos recorrido desde haber arrancado prácticamente de cero, y ya estamos prácticamente en esto, avanzando en estas tareas para poder llegar a un fin de una idea, llevar una secuencia y poderla poner en práctica. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, Sí, profe. profe, claro. Entonces, vamos a tratar de que esos 8 puntos los podamos llevar a cabo. Entonces, primero, el objetivo de la campaña. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? Digamos, buscar que en términos prácticos la gente, todos nuestros amigos, nuestros conocidos, resignifiquen o le den un nuevo significado a determinados valores. Y aquí lo que vamos a tratar de rescatar es ese concepto del valor que le tenemos al agua, porque inconscientemente nosotros nos hemos dado cuenta que el agua prácticamente no la valoramos. De hecho, esta mañana cuando nos bañamos pudimos dar 10 minutos, y si tenemos agua caliente nos metemos, y el último sueño lo hacemos debajo de la llave. Entonces, en términos reales, lo que estamos haciendo es que el valor que tiene el agua, a veces no lo tenemos claro. Entonces, nuestro objetivo de la campaña es eso, generar un proceso de resignificación de lo que es el valor del agua,
¿Para qué? Para que entendamos claramente que es un recurso agotable y que ese recurso agotable hoy tenemos que pagarlo y que al pagarlo, pues también tenemos unos recursos económicos que tenemos que, entre comillas, sacrificar para que ese recurso se dé. Ahora es bien importante de pronto dejar un elemento claro para que no quede en el aire. El agua digamos, un bien natural que es patrimonio de toda la humanidad y que de alguna forma es gratuita. Entonces, el agua es gratis. Pero ¿qué es lo que se cobra y qué es lo que las empresas de acueducto y alcantarillado cobran? Cobran todo el proceso de tratamiento y las redes de llevar el agua a nuestros hogares. Entonces, toda esa infraestructura tiene un valor y tiene un costo de mantenerla. Entonces, lo que se cobra es eso. En términos generales, el agua es un recurso natural y es disponible para todos. ¿Qué pasa cuando el recurso se agota? Pues desafortunadamente ya no tenemos disponibilidad de ello, como está sucediendo en muchos sectores de nuestro país y en muchos países del mundo. Entonces, lo que nosotros queremos es eso, es generar una campaña que nos dé esa resignificación de lo que es el agua. Tenemos un público objetivo, ya lo tenemos claro, que es nuestras redes de amigos, de conocidos a los cuales les vamos a llegar, ¿sí? Para que en términos prácticos cada uno de nosotros entendamos que podemos emitir mensajes transparentes que lleven, digamos, información válida y que de alguna forma esa información válida le pueda permitir, digamos, tomar decisiones y modificar digamos, ese valor que tenemos de ese concepto. Seguimos el tercer punto, como lo vimos, son los medios, canales o entornos de comunicación, entonces ya lo tenemos claro. Muchos de ustedes, me imagino, me lo enviaron ahorita en el trabajo, saben cuál es la red, cuál es la herramienta que van a utilizar, ya saben por qué, pues porque de pronto se les facilita o les parece mucho más práctica para llevar este tipo de mensajes, este tipo de ejercicios, entonces lo tenemos claro. El presupuesto, obviamente lo dije hace un momento, la idea es que no tenga ningún costo, vamos a utilizar nuestros celulares, vamos a utilizar nuestro computador, vamos a utilizar nuestro internet y digamos el único costo presupuestal que tienen es el valor del tiempo que ustedes van a elaborar, van a tener que destinar para construir toda la idea y un poco lo estamos haciendo desde un precio que es el precio académico, en el sentido de aprender cómo podemos nosotros desarrollar una idea y irla proponiendo y llevando a cabo. Entonces, aquí juega el papel más importante, es el presupuesto de la decisión humana, del interés, del deseo que ustedes tienen de aprender, o sea, de apropiarse del conocimiento y a la vez mirar cómo podemos obtener un resultado de una idea inicial que surgió desde hace ya varias semanas y que venimos un poco desarrollando. El quinto punto es el diseño de los contenidos y los mensajes. Entonces, lo que queremos nosotros comunicar, entonces ahorita, digamos, dentro de lo que vamos a hacer esta semana es eso, es un poco ampliar ese diseño de los contenidos y los mensajes. Entonces vamos a aprender un poco a construir guiones, esos guiones son los diferentes mensajes, ya ahorita lo vamos a ver, vamos a establecer obviamente qué vamos a comunicar, el tiempo de duración que le vamos a dar a eso, cuál es el mensaje, entonces tenemos que escribir lo que se va a hacer y qué herramienta es la que se va a utilizar como herramienta de tecnología de la información y la comunicación para poder tener de manera clara eso que nosotros vamos a hacer y decir, oiga, este primer mensaje lo voy a enviar el lunes, este segundo lo voy a mandar el miércoles, el otro lo voy a mandar el viernes y voy a tener una secuencia de enviar durante algunas semanas esos mensajes para ver cómo es la respuesta de las personas y poder evidenciar un poco el impacto. Puede que en algún momento no tenga respuesta, pero habrá momentos en los cuales de pronto tenemos respuesta. Y un poco eso es lo que va a servir a nosotros para poder evaluar lo que la red de amigos y de conocidos tienen con respecto a este tipo de mensajes y pueden tener con respecto a una visión clara. Entonces, de pronto algunas personas les van a responder y van a decir, ay, esto me gusta. Otros ni lo van a comentar porque pues de pronto ni les interesa o no están, digamos, no les llega
Entonces, ahí es donde vamos a empezarnos a dar cuenta cómo tenemos una visión de esos valores, digamos, esos valores que hoy no los estamos evidenciando y que hemos perdido. Entonces, ahí, digamos, juega ese papel importante esos contenidos y esos mensajes. Una vez ya tengo eso, elaboro ese plan de acción que es la tarea. Entonces digo, bueno, ya tengo los mensajes, ya sé cómo entonces tengo que tener los equipos, entonces tengo que preparar el celular, mirar el tema de las luces, buscar la locación, mirar cómo voy a grabar, si es una fotografía, cómo voy a colocar las letras, voy a jugar un papel de cómo diseñar cada uno de estos elementos dentro de ese plan de acción, que no es otra cosa distinta a cada una de las tareas que en la práctica nosotros tenemos que hacer para el desarrollo de eso. Obviamente decíamos, ¿quién es el responsable? Cada uno de ustedes, y lo que vamos a hacer, digamos, el último periodo de nuestra materia, es hacer una medición y una evaluación. Vamos enviando los mensajes y vamos mirando las respuestas de cada una de ellas, evidenciando claramente si definitivamente generaron un impacto positivo o sencillamente fue neutro, nadie contestó, o puede ser negativo, a algunos no les gustó que les hubiese mandado ese mensaje. Eso, un poco vamos a generar esos análisis que conlleven, digamos, el impacto de cada una de las propuestas de comunicación y de concientización. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Pues el paso a paso lo tenemos ahí. Primero, objetivo de la campaña. Segundo, público objetivo. Tercero, medios y canales de comunicación. Cuarto, presupuesto. Quinto, contenidos. Sexto, el plan de acción. Séptimo, responsables. Y octavo, medición. Entonces, tenemos que irlo teniéndolo claro. ¿Para qué? Para evidenciar en cada uno de ellos qué vamos a hacer. Entonces, en la primera, vamos a concientizar el ahorro racional del agua. En la segunda, el público en general, asociado a nuestras redes sociales. En el tercero, los medios y canales, las redes sociales. En el cuarto, no vale nada. En el quinto, estrategias de ahorro de agua. Entonces, nos vamos a concentrar en esos dos elementos. ¿Para qué? Para que en la práctica lo veamos, que es quizás lo más importante. ¿Cuál es el mensaje y cómo lo vamos a comunicar en las redes? Las actividades a realizar, cada uno es el responsable y el impacto que la campaña tiene. Entonces, ahí está establecido cada uno de esos elementos dados. Y estos dos que están resaltados son los que, digamos, en términos prácticos he venido analizando, he venido ideando, ya lo tengo lo suficientemente claro. Ahora tengo que involucrarlos dentro de ¿qué? Un plan de acción. Entonces, para eso, pues obviamente la propuesta que ustedes van a hacer, lo vamos a planificar, utilizar los TIC, preparar nuestros equipos, realizarlos y editarlos, publicarlos y mirar el impacto. O sea, son esos espacios que nosotros vamos a tener. Entonces ya tenemos los primeros, vamos a mirar cómo lo vamos a hacer, ubicamos la plataforma y a partir de allí lo vamos a construir. Para poder, digamos, construir ese mensaje que nosotros vamos a trabajar, tenemos que construir un guión. Un guión es una serie, como ahí lo dice, un escrito de un discurso, una conferencia, un tema que contiene los puntos o cuestiones que se van a tratar. Entonces, nosotros ya tenemos, digamos, claro lo que se va a tratar es estrategias de ahorro y uso eficiente de agua. Entonces, por dar un ejemplo, yo un guión tengo que decir cómo hacer para que ahorremos agua en el lavaplatos de la casa. O sea, ¿cómo ahorramos agua en el lavaplatos? ¿A quién se le viene una idea? No dejar la llave abierta mientras se enjabonan los platos. Bueno, una es esa, no dejar la llave abierta. ¿Quién tiene otra idea? Recoger esa agua y usarla para otra cosa. Bueno, recoger esa agua para eso. ¿Quién tiene otra idea? Darle uso al agua de lluvia. Bueno, puede ser utilizar el agua lluvia, pero pensemos, digamos, concentremos en que vamos a enviar un mensaje, digamos, que le permita a la gente ver cómo puedo ahorrar en el agua. Entonces, hay dos elementos que son fundamentales. Uno, desde el punto de vista del caudal del agua. ¿Qué es el caudal? El chorro que sale. El chorro que sale. O sea, yo abro la llave y hay un chorro que sale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo controlar el caudal? Pues hay ahorradores de agua. Entonces,
que es, hay una serie de aditamentos que uno se los coloca y sin darse cuenta lo que hacen es permitir que el agua no salga a la presión que viene del acueducto, sino que salga en forma de cascada, y al salir de esa forma hay una reducción del caudal, y al reducir el caudal, pues obviamente lo que hace es disminuir el volumen de agua que se está lavando. Ese es un mensaje. Ahora el problema es que si yo hubiese grabado lo que acabé de decir, pues ya tengo el mensaje, ¿sí? Porque el mensaje es ese que voy a dar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que voy a decir? Mire, uno puede hacer una reducción del caudal del agua en la llave. Para eso existen unos ahorradores que permiten que de alguna forma la presión del agua no salga, sino salga en forma de cascada, y eso permite generar un ahorro permanente del agua en el caso el lavado de platos. Entonces, uno puede calcular, dependiendo de los ahorradores, pueden decir, hay ahorradores que tienen 10, 20, 30, 40%, hay algunos hasta que llegan al 50% del volumen, ¿sí? Ese es uno de los elementos. Hay otro, ese es un mensaje que yo puedo dar, pero puedo dar otro mensaje en el caudal. Entonces es no abrir completamente la llave, sino abrir menos cantidad, o sea, que la llave llegue a la mitad y vemos que hay un chorrito más pequeño. Ese chorrito, pues obviamente con ese lavamos. Entonces, lo que evidencia claramente que yo puedo también llevar ese mensaje. El segundo mensaje que puedo llevar con respecto a eso es en la parte operativa. ¿Cómo hago para lavar los platos? Entonces, si yo tengo una ponchera o tengo un recipiente grande, lo lleno de agua, y si quiero le puedo echar el jabón, pero lo puedo dejar en agua, y meto todos los platos, cubiertos allí, pues lo que hacen prácticamente es que se ablandan los residuos que quedan en los platos, y cuando yo voy a jabonarlos y enjuagarlos, automáticamente ya no tengo que gastar agua para mojarlos, sino sencillamente ya vienen mojados, ya se ha removido gran parte de lo que allí es y ahorro agua. Entonces, puedo llevar otro mensaje. Entonces, ¿cómo hacer que todo esto vaya en un guión? Un guión es, como lo dice allí, un escrito del discurso, de lo que yo acabo de decir, y lo voy a poner en práctica. Entonces, por eso nosotros aprendimos una herramienta. ¿Se acuerda que nosotros hemos venido grabando audios y los hemos transcrito a texto? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Exacto. Entonces, sin darnos cuenta, cuando yo hablo de un mensaje o hablo de una comunicación, la grabo y la transcribo, allí ya tengo el mensaje. Y lo que hago es que una vez tengo transcrito o escrito esa información, la analizo, digo, oiga, es clara, ¿sí? Es sintética, o sea, es corta, se entiende, ¿sí? Entonces empiezo a mirarlo, si se entiende, genero correcciones, y lo que hago allí es que esos elementos son los que tengo que poner en práctica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esos mensajes lo suficientemente claros que le permitan a la gente entender el mensaje de manera práctica, sencilla, corta, y que el mensaje ojalá cale. Y eso le va a permitir de alguna forma, pues obviamente sin darse cuenta, educar y concientizar en ese ahorro suficiente del agua. Entonces, nuevamente reitero, un guión es un escrito de lo que, del discurso, del tema que yo voy a dar a través de las redes sociales para que la gente revalorice o genere un nuevo valor de lo que es el valor del agua y pueda empezar a entender claramente de que se debe ahorrar el recurso y que lo puede hacer uno de forma práctica y efectiva. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Profe, Ok. Bueno, ya tengo la plataforma, cada uno de ustedes tiene ya una plataforma definida, aquí vamos a tratar de mirar. Lo que tengo que hacer es preparar los equipos, mi computador, de pronto una cámara, de pronto mi celular, tener el tema del internet, tener absolutamente todo claro para poder uno, digamos, conllevar y hacer la tarea. Realizar el guión, entonces yo tengo que hacer el escrito, en este caso, por ejemplo, si es un videoclip, entonces ya tengo claro lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, busco el lugar donde voy a realizar, o sea, la locación,
debe ser ojalá lo más transparente, que no distraiga a las personas. Busco, digamos, si requiere un trípode o algo para que sostenga el celular. Digamos, colocar inicialmente el teléfono cuando yo voy a grabar en modo avión, ¿para qué? Para que no entre una llamada y le dañe la grabación, revisar la configuración de la cámara o del celular que dé la mayor resolución posible para que sea lo más nítido, establecer todo el tema de la iluminación, jugar con los planos, o sea, la idea no es colocar de manera vertical, sino horizontal el celular para que la pantalla tome, digamos, bien a la persona y le dé una mejor imagen. Entonces, tengo yo toda una serie de elementos que de alguna forma, adicional a tener el guión, a saber cuál es la plataforma que voy a utilizar, es, digamos, las herramientas y los ejercicios para poderlo hacer. ¿Sí? Entonces, una vez yo ya tengo claro, lo que hago es realizarlo y editarlo. ¿Qué es realizarlo y editarlo? Entonces, voy a hacer la grabación, voy a hacer cada una de las grabaciones de esos mensajes que yo voy a mandar, y lo que hago es generar todo un proceso de, una vez tenido editarlos. ¿Por qué? Porque de pronto arranqué y no empecé a hablar, entonces tengo que reducir tiempos, tengo que mejorar de pronto el sonido. Entonces, ya hay algunos mecanismos que me permiten, en el caso de un videoclip como el que estoy planteando acá, pues me pueden permitir mejorar ese tipo de cosas. En otro, por ejemplo, si es una imagen y una fotografía, entonces miro el tipo de letra, que sea un tipo de letra llamativo, miro la fotografía, establezco a través de eso cómo de manera subliminal esa fotografía o ese esquema o esa figura le puede llegar a la persona en la mejor forma. Entonces, ahí es donde yo ya tengo que jugar un papel, digamos, fundamental, importante en todo el ejercicio de poder, digamos, visualizar lo que el mensaje que voy a dar para poderlo, digamos, llevar a cabo. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Una vez ya tengo todos los mensajes claros, entonces ya establezco cómo voy a publicarlos a través de la plataforma. Entonces digo, ahí es donde yo establezco, digo, bueno, voy a mandar un mensaje diario, voy a mandar un mensaje cada 2 días, voy a mirar la respuesta, busco la forma de que haya en lo posible se genere una interacción para que las personas de alguna forma comenten, generen, digamos, esos comentarios que digamos, me van a permitir evidenciar claramente el impacto de ello. Entonces ya tengo claro cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, lo desarrollé, lo voy a publicar y voy a, de alguna forma, a tener cómo voy a medir ese impacto que hoy sea. Importante es porque hoy, digamos, las redes tienen mecanismos, los mismos. Si ustedes miran, hay una forma de evaluar los impactos de los mensajes, cuándo se abre, cómo se abre, el tipo de personas que les ha interesado. Todo ese tipo de cosas hoy las redes sociales lo miden. Y eso es lo que hoy se conoce como canales de comunicación. Por eso es que muchas veces ustedes, sin darse cuenta, colocan un mensaje en Facebook y al correo, al internet le están llegando. ¿Por qué? Porque hay personas en el ciberespacio que está captando esa información y que de alguna forma esa información le va a permitir decir cuáles son sus intereses, cuáles son, digamos, lo que usted está buscando para llegarle, para que le llegue de manera inmediata y un poco sin darnos cuenta. Todo esto pues es lo que hoy nosotros estamos viviendo, y sin darnos cuenta pues estamos descubriendo gran parte de lo que nosotros somos. Entonces, estos mensajes, la intención es que las plataformas hoy tienen sistemas de medición de esos impactos, y también me puede servir para eso, para servir como herramienta, digamos, de mensajes. Pues de hecho, hoy por hoy hay ya grandes escritos en los cuales demuestran la incidencia de las plataformas en todo lo que es las decisiones de fondo que tienen los países. Un poco la plataforma de la información y la comunicación, hoy ya se evidencia que puede poner o quitar presidentes, puede generar movimientos sociales graves. Entonces, esto evidencia claramente que esto es una herramienta demasiado potente y que si nosotros la utilizamos de manera adecuada puede traer un mensaje y puede llevar, digamos, una información valiosa. ¿Para qué? Pues obviamente para que muchas de las ideas que ustedes a lo largo de su carrera van a tener, las puedan llevar de manera, a manera de emprendimiento y poder generar, digamos, empleos y poder generar recursos, que es lo que hacia futuro nosotros vamos a hablar.
Bueno, vamos a las actividades. Lo primero es, yo voy a tratar de que, digamos, de aquí al fin de semana, voy a revisar lo que ustedes me mandaron para hacerle unos comentarios al respecto, cómo veo, digamos, algunos puntos para que mejoren. Entonces, la intención es revisar una vez les llegue la información, revisar el documento y mejorarlo, ¿sí? En los comentarios de pronto que yo haga, ¿sí? La segunda tarea es elaborar un esquema escrito del discurso, o sea, hacer un guión sobre el tema, la duración y extensión, cuál es el mensaje que va a comunicar y la herramienta de la comunicación. Entonces, esto es fundamental porque vamos a utilizar más o menos este esquema. Entonces, vamos a trabajar 10 temas como mínimo, 10 temas. Entonces voy a decir, en el primero voy a hablar del ahorro del agua en general como un marco general. Después en la segunda voy a hablar del ahorro en el lavaplatos, en el sanitario, en la ducha, en la esto. Entonces, voy colocando los temas, establezco la duración. Entonces en muchos de los casos dice, va a ser una instantánea, va a ser un videoclip de 30 segundos, va a ser un video en YouTube de 3 o 4 minutos, entonces ya tengo, digamos, claro eso. Ahora tengo que escribir cuál es el mensaje. En eso donde dice el mensaje lo tiene que escribir, no decir ahorrar agua, no, tengo que describir lo que yo voy a decir, o sea, el mensaje, lo que acabo yo de decir. Entonces voy a disminuir el caudal a través de un ahorrador. Entonces, ese es el mensaje, o sea, es lo que yo voy a decir en cada uno de los mensajes. Si yo coloco en la duración 3 minutos, yo tengo que escribir ahí donde dice el mensaje, el texto que me va a permitir que ese video se desarrolle en 3 minutos. ¿Sí? Si es una fotografía, ¿qué mensaje va a tener la fotografía? Entonces va a decir esto. Entonces, el mensaje que está dado allí y la herramienta. Entonces, voy a colocar en Facebook o Twitter o YouTube. Puedo utilizar, si quiero utilizar dos, lo puedo utilizar dos herramientas. O sea, ahí voy a dejar un poco la creatividad y la imaginación de cada uno de ustedes. Pero lo importante es tener claro que vamos a hacer mínimo 10. Vamos a establecer los tiempos de cada uno de esos mensajes. Voy a establecer y escribir y escribir el mensaje que voy a dar, y voy a colocar la herramienta de tecnología de la información y la comunicación que voy a utilizar para poder transmitir este mensaje. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Profe, una preguntita. Señor. Con la duración extensión se refiere a que, o sea, a cuánto tiempo va a durar el tema, por decirlo así. El mensaje, el tema que tú vas a dar, que es el mensaje. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar en general sobre el ahorro del agua, ¿sí? El primer tema, ahorro y uso eficiente del agua. Les digo, yo voy a hacer un video. Entonces, ese video lo voy a durar 4 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a decir en esos 4 minutos? Es el mensaje. Entonces voy a hablar muy rápidamente sobre la importancia del agua. Entonces hablamos de que el agua es un recurso natural que proviene, digamos, de los ríos o de las quebradas, de los arroyos, y que día a día se viene agotando, que las empresas de acueducto lo que hacen es potabilizar el agua para llevarlo, o sea, se clora y se genera todos los procesos químicos que conllevan a que el agua llegue a mi casa, una infraestructura de tubería, y lo que yo estoy haciendo sin darme cuenta es generando unos usos inadecuados de eso, desperdiciando el agua. Entonces, lo que queremos con esta campaña o este mensaje es llevar todo un proceso de resignificación del valor del agua para que las personas empecemos a entender de que el agua es un patrimonio de todos. Y ahí está. Entonces, todo eso que acabo de decir lo tenemos que colocar aquí en el mensaje, porque este mensaje que yo voy a colocar acá es lo que me va a durar aquí 2, 3, 4 minutos, y voy a colocar aquí, voy a hacerlo en YouTube. Entonces voy a grabar un mensaje que lo voy a publicar ¿en dónde? En una red de la información y la comunicación que se llama YouTube. ¿Sí? Y ese enlace lo voy a transmitir a través de Facebook, Twitter o Instagram para que la gente lo vea. ¿Sí? Muchos, por ejemplo, ahorita están utilizando otro tipo de aplicativos para grabar. Lo podemos hacer, pero la intención es que eso tienen que ser mensajes muy cortos que conlleven, pues obviamente no puedo tener un documental,
¿sí? Sino pues son mensajes muy cortos que cada temita lo voy tratando, por eso coloco 10 temas. Entonces yo puedo ir colocando cada uno de los temas, aquí voy a colocar otro tema, todos relacionados con ¿qué? Con el ahorro y uso eficiente del agua. ¿Te queda claro? Sí, profe, pero en tal caso de que no sea un video y digamos una imagen dinámica, entonces, ¿cómo sería la duración? Entonces la duración es, pues obviamente él se coloca menos de uno, porque tú lo que puedes hacer una imagen es que entre y salga, o sea, darle la ayuda a que entre, tenga un momento de exposición y después la contraiga. ¿Sí me hago entender? Entonces puede ser 20 segundos. ¿Sí me hago entender? Y si es una fotografía o un mensaje, entonces la duración lo va a dejar, lo que puedo establecer es que el tema es una fotografía que va a llevar este mensaje y se va a dejar permanentemente en mi Instagram o en mi Twitter, ¿sí? O en el Facebook, lo voy a dejar. ¿De acuerdo? ¿Sí Ah, me listo, hago profe. entender? ¿Sí Sí, me hago lo he visto. entender? Ya, Entonces, muchas gracias. eso es, pero tengo que colocar 10 mensajes como mínimo que yo voy a lanzar dentro de lo que es mi campaña, que le dé el cubrimiento a las actividades que en los hogares que ustedes están viviendo, cómo pueden ahorrar en un hogar eso, y que se lo muestre, por ejemplo, mostrárselo a sus mamás, cómo le parece este mensaje, mamá, si cree que le puede llegar a la gente, si le, ¿por qué? Porque ellas son, sin darse cuenta, unas personas que son muy valiosas para el ejercicio que nosotros vamos a realizar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Ok. ¿Qué otras preguntas tienes, señor? Escucho. Bueno, Aló. entonces, otra pregunta, acerca del guión. Entonces, el guión sería como el paso a paso a realizar para hacer como las actividades, ¿no? Como se explicó antes, que para hacer un videoclip hay que hacer tal cosa, que para hacer un documento hay que hacer tal cosa, ¿cierto? Eso será como Sí, el correcto. guión. Sí, correcto. Listo, Entonces, profe. empecemos, hagamos un ejercicio, Sebastián, que me estabas preguntando. Plantee, digamos, el primer tema, los temas que tú dirías. ¿Cuáles temas te gustaría tratar en tu ejercicio, Sebastián? Pues principalmente sería como las razones del por qué se malgasta el agua, ¿no? O sea, por qué se está malgastando el agua. Exacto, ese es el primero, ese es el general. Después del general, ¿qué tema vendría? ¿Qué temas tratarías? Sea, sería como, pues como los diferentes, o sea, cómo podemos ahorrar agua en nuestras casas a nivel general. Ya después ya sería como ya más específicos como ahorrar agua en la cocina, ahorrar agua en los baños, ahorrar agua en el Correcto. exterior, etcétera. Exacto, entonces ya sí aquí ya tú vas colocando, digo, en los baños, pero en los baños yo puedo hablar de la ducha y puedo hablar del sanitario y puedo hablar del lavamanos. Entonces ahí sin darme cuenta, hay 3 mensajes que yo puedo llevar, ¿sí me hago entender? Y cada uno de esos vas a colocar tú en un mensaje. Entonces voy a la ducha. Entonces el tema es ahorro de agua en la ducha, ¿sí? La duración, ¿tú qué plataforma vas a utilizar? Venga, pues en este caso, pues yo utilizaría las redes sociales, pero, por ejemplo, como Facebook. Entonces, yo lo que Bueno, tenía entonces, pensado es como publicar una imagen, pues una imagen así como sencilla, pero una imagen que sea sencilla, pero que tenga la información necesaria, pues, correcto. para que esta forma sea llamativa para todo el público, ¿no? Sea llamativa como para tanto niños como para adultos. Correcto, entonces ya tú tienes la idea, voy a colocar una imagen. Entonces, la imagen, puedes tú decir, es imagen y la voy a dejar permanente en el muro de Facebook. ¿De acuerdo? Ahora viene mensaje. Entonces, ¿qué mensaje es el que va a colocar a esa imagen? ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí es donde viene el mensaje. Entonces, usted debe, digamos, establecer que, digamos, el baño no puede durar más de 4 minutos, por dar un ejemplo. Y ahí ese mensaje es el que yo voy a colocar dentro de la imagen. Entonces ahí va a jugar un papel fundamental. La imagen que sea llamativa y el mensaje que no puede ser un texto de 5 o 6 renglones porque no te va a servir, sino tiene que ser de 10, 4 o 5 palabras que le permitan que la persona en esas 4 o 5 palabras entienda que debe ahorrar en la ducha agua. Y colocas, ¿cuál es la herramienta? Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estoy haciendo cada una de esas líneas de esos 10 puntos que tú estás dando. ¿Te queda claro, Sebastián? Sí, profe, listo, muchas gracias. ¿Quién tiene dudas?
¿Les queda claro, hijos? Sí, Sí, profe. Ok, entonces, la tarea de esta semana, hermano, es hacer el guión mínimo 10. Ahorita, después de una reunión que tengo, ahorita a las 9 tengo una reunión con la facultad. Yo estoy terminando por ahí a las 10 pasaditas, les subo, les coloco en nuestra plataforma, en la clase, les coloco para que ustedes ya vayan utilizando, vayan empezando a hacer el ejercicio y cualquier cosa, ya se lo dije, estoy dispuesto a colaborarles. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela vía WhatsApp y yo les respondo. ¿De acuerdo? ¿De Listo, acuerdo, hijos? profe. listo, profe. Ok. Sí, señor. ¿Sí les gustó? ¿Les gustó? Sí, ¿Cómo les ha parecido el ejercicio? agradable. Ok. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, hijos. ¿De acuerdo? Ya con el ejercicio para hacer una revisión a todo. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Listo, Perfecto. profe. Tenga buena tarde. Buen día. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Buen día. Día para todos. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. luego.